Hola, Hola. ¿cómo te va en este día? ¿Qué crees que me siento igual? No sé, Fatal, no no sé sé. que hay una vibra muy extraña en este día. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo creo que lo malo del cine mexicano, que es de lo que vamos a hablar el día de Ay, hoy, puede ser, es puede ser. tanta la Las frustración, todo vibras, el esto, enojo, porque hay mucho enojo en este bastante, momento, ¿eh? digamos, ¿no? Hablemos del cine mexicano. Es que hay tanto de qué hablar del cine mexicano. Tanto que hablar. Tanto bueno ¿Cómo más? como lo peor. ¿Tú qué dirías? ¿Que hay más bueno o malo? Creo que si lo veo de mi época para acá, hay más malo que bueno. Y si lo vemos como por La época de mis lado, abuelos, sí, y como esta parte de recordar, o sea, porque es importante, bueno, es bueno el hecho de los recuerdos son buenos. Entonces, si lo vemos como que por esa parte, pues hay más lado bueno en el cine mexicano que malo. sí, en ese ¿No? O aspecto sea, sí. entonces, y lo veo, o sea, actualmente pues se sigue viendo, siguen proyectando las películas, porque justo entienden la esencia de lo importante que es el recordar. El recuerdo te genera como sentimientos, y eso está padre. Entonces, pues, ¿Cómo empezó el cine? Desde el blanco y negro, hasta... los que no, a veces ni había audios o iban como los audios todos descuadrados, porque hablábamos del cine era audio, pero todo iba como a descuadre, nada, Ujú. nada iba como cuando cortas un video y habla primero el personaje y luego se genera el audio. Eso pasaba en las primeras películas del cine mexicano. Sí, justo. Y es sorprendente. Bueno, apenas vi como hay dos películas, ¿no? Que van a salir en cines. La de Noche de Bodas Ajá, y... no sé tú, todos menos tú, no. Sí, ¿no? Todos Con todos menos... Algo con así. todos menos contigo. Wow, Ajá. wow. Wow, wow. Oh, yeah. Creo que algo así se llama. Ajá. Que una de ellas tiene garantía Sí. Cinépolis, ya ves que le ponen ahí que garantizada. ¿Y Pero si pues funciona la garantía Cinépolis? a veces y en veces. Depende. Porque Radical tuvo garantía Cinépolis y se me hace una película buena dentro del cine. Rescatable dentro del cine Ujú, mexicano. claro. No fue ni excelente, pero sí fue buena, Hablamos de temas ¿no? reales, Claro. lo que platicamos una vez. Ujú. Los temas realmente importantes en México y no llegamos a lo chusco, a lo vulgar, Ficticio, claro. a las risas forzadas, Ujú. a películas en que ya no les queda de otra más que hacerte reír con dobles sentidos, con cosas tan cotidianas, alcohol, drogas o diversión y todo Ujú. es chaviza. Pues no, México no está lleno de chavos, Ujú. tenemos gente adulta y tenemos cultura dentro de ello. Sí, es que justo esa parte, vaya, no me enoja, pero sí causa como conflicto, ¿no? Porque vemos como, no sé, en Disney los últimos tiempos, los últimos años, se ha visto mucho la inclusión forzada, Sí, ¿no? Lo vemos. Pero en el cine mexicano se ve como no inclusión forzada, pero sí se ve muy forzado el hecho de que siempre, siempre, siempre quieran meter como el doble sentido y esa parte solamente para hacerte reír. O sea, comedia. como si hubieran perdido su enfoque, que para hacerte reír no necesitas contar chistes negros. Hay más, o sea, puedes contar otras cosas, ¿no? Y lo vemos lo enriquecedor que es el cine de oro mexicano, te hacen reír con chistes sanos. Y vaya, no quiero sonar como Ahí tenemos a Cantinflas, santurrona, ajá, justo, y las todos películas de esos, ellos, ¿no? El Que, Santo, que hoy las claro, vemos inclusive te hacen reír porque dices, ¿cómo es que te daban miedo esas películas? Y hoy en día nosotros creo que nos reímos un poco porque decimos, ¿cómo es posible que ese tipo ajá, de películas en ese entonces pudieran generar miedo en las personas? ajá, Hoy en día tienen que meter demasiados efectos especiales, mucho sonido y suspenso como para que te provoque un miedo, un terror. Y antes el cine era bueno y generaban terror. A lo mejor también las mentes de las personas no estaban tan maliciadas yo en creo. este aspecto. Uh-huh. Sí, es sorprendente, pero pues regresamos al pasado. Siempre es importante regresar al pasado, ¿no? No, El ver cómo era la esencia antes en el cine, cómo con algo tan simple, como algo tan cotidiano, con un tema como lo es tal vez el amor, que no en ese entonces no era tan cliché, haciendo algo bien, haciendo algo espontáneo, algo, vaya, algo bien. ahí están los tres Vaya, Garcías ¿no? que se peleaban Ah, por sí. una mujer, ¿no? Muy, y las canciones, todo, ¿no? Todo era bonito en ese entonces. Si nos remontamos justo al pasado y hablamos de que no necesitáramos hablar de el humor negro, de la comedia o cosas así, que ya para mí está como muy repetitivo.
el primer cortometraje justo fue para Porfirio Díaz, o sea, se grabó al presidente en ese entonces, fue el primer cortometraje que se proyectó aquí en México, hablamos de un 14 de agosto de 1896, que fue proyectado en ese entonces, que hizo, trajo realmente, Porfirio Díaz trajo a algo que agradecerle dentro de todo lo malo, se trajo a dos guionistas, o no eran guionistas, productores de Lumière, que les prestó Lumière, porque él vio la primera proyección el 4 de agosto en Francia. O sea, tuvieron que traerse las ideas desde allá para inclusionarlas aquí en nuestro país. Y de ahí en fuera todas las películas, no eran películas, no te contaban una historia de amor, no te contaban algo de terror, no te contaban realmente algo gracioso como hoy es la comedia en México, que te contaban lo que estaba pasando con el gobierno, porque pues prácticamente fueron los primeros cortometrajes, hablaban de gobiernos, de la vida cotidiana, de cómo se vivía en México, cómo luchaban en México, cómo trabajaban en México. Realmente esas eran las películas que se produjeron entre los primeros 5 o 10 años que se trajo realmente este proyecto del cine en México. Entonces dices, ¿por qué si antes lo hacían así? Hoy tienen que meter tanta repetición, vulgaridad y chistes negros para poder crear un buen cine mexicano. Sí, aparte, ves cómo antes les costó trabajo, ¿no? Porque, vaya, desde el primer cortometraje a su primera película, que creo que la primera película, bien, bueno, de las primeras películas, bueno, hablando del cine de oro mexicano, que fue de los años 30 a los años 50, cómo fueron trabajándolo. Y Primero, primero puede ser los cortometrajes, después la película, ¿no? Después ya la película con audio sincronizado. Exacto. A la película. Ya después que entramos con esta época que revolucionó, porque claro que revolucionó. Y vaya, no fue una época cómoda, atravesaron por la Segunda Guerra Mundial, no, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aquí en México la Revolución Mexicana, que fue algo que y hablaban de eso, o sea, las películas hablaban de eso, de los sucesos mexicanos, de lo bueno. Era su esencia, o sea, era su esencia, el hecho de hechos reales, nada ficticio. Y si le metían ficticio, pues no era tan forzado. Pero esa era su esencia, que eran hechos reales, era algo que estaba pasando y sobre todo que la gente sentía. Actualmente las películas ya no es algo que la gente sienta. No, ya es muy feo. Entramos también desafortunadamente al no valorar el talento mexicano. Sí. Hablamos que la primera actriz reconocida mundialmente en Hollywood se llama Dolores del Río. ¿Qué tuvo que hacer? La vieron, dijeron, no, esta tiene potencial, vente para acá, no la llevamos para allá, porque aquí no, creo que en primera instancia no estaba preparado México para explotar realmente la gran chispa o dinámica o talento que tenía Dolores del Río para crear una buena película para ella y para que sobresaliera. Entra el área del cine mexicano y es donde ella vuelve a nuestras pantallas mexicanas, que ya entra Jorge Negrete, tenemos a el famosísimo Pedro Infante, o sea, entra Cantinflas, que fue reconocido realmente por Chaplin, o sea, ¿a qué grado llegaban los mexicanos que eran valorados por otras personas menos por nosotros los mexicanos? Sí, había como un amplio repertorio de dónde sacar actores. ¿Qué tal película? Pues tenemos para dónde escoger, que para tal tenemos para dónde escoger. Y vénganse. Y era padre porque eran actores con carisma, eran actores que sentían lo que era su pasión. Su pasión, que era actuar, que era entregarse a lo que ellos más amaban, ¿no? Y eso estaba padre. Actualmente no veo algo así. No. O sea, tú ves películas, por ejemplo, y no, o sea, te vas a encontrar con un Derbez, te vas a encontrar con una Marta Gareda, con un Omar Chaparro, o con historias muy repetidas. Siempre son los mismos clichés. Ajá, claro, y o sea, que no tienes más de antes veías en la tele, en el cine de oro, protagonizada por Pedro Infante. No, hombre, todo el mundo arrasaba porque era Pedro Infante, o porque era Jorge Negrete, o porque era Dolores del Río, o porque era Cantinflas. Inclusive creo que todavía esta parte de ¿cómo se llama? Los polivoces,
sí. O sea, todo eso era... Ujú. Los Polibrosos yo nunca vi un solo capítulo en que tuvieran que usar una grosería Justo. para que tú pudieras entretenerte, para que tú pudieras encontrar un domingo sentado con la familia, algo palomero decimos hoy en día, Ajá. ¿no? O sea, no necesitaban nada Gran grotesco para cosa. hacer una buena película, un buen capítulo, una buena serie, no lo sé, hay tantísimas cosas. Algo rescatable muy bueno del cine mexicano era que daba la esencia de México. Sí. Te mostraba lo esencial de México, te mostraba desde vecindades hasta las zonas ricas en ese entonces, desde los carros, o sea, realmente hoy en día ves una película y siempre son las lomas, siempre es la Condesa, siempre es la Roma. Y si muestran tal vez como un barrio pobre, es un Hablamos barrio de pobre ya muy muy... dejado o hablamos de drogas, hablamos del Ajá, narcotráfico, hablamos de homicidios, ajá. de todo esto. Que vaya, al final de cuentas, pues es algo que pasa lamentablemente. Pero no todos los Pero barrios son claro, eso, o ajá. sea, yo te puedo decir que vengo de un barrio peligroso, vivo en un barrio peligroso, Ujú. pero en un punto dado no toda la gente Es es así. mala, no toda la gente roba, no toda la gente mata, porque solamente dices, ah, barrio malo, todos son, te catalogan porque todo el barrio es Ujú. malo. ¿Qué pasa con la gente que hay bueno dentro de eso? La gente trabajadora, la gente obrera, la gente que sale día a día, que intenta sobresalir y mostrar su potencial en esta vida. Pero al final del día creo que los mexicanos tendemos a cortar nuestras propias alas desde casa. Sí, y lo vemos, bueno, antes, no sé, las películas de blanco y negro, vemos a los personajes, tanto una que se viera estéticamente bien, podía interpretar a una muchacha humilde, y una muchacha humilde podía interpretar al personaje más rico. Y actualmente no, incluso actualmente no veo tal vez un personaje pobre. Todas las historias se centran en mis reyes, en morros de dinero, Ajá. en O sea, Witexicans, ajá. así, ¿no? O sea, se centran en eso y es de... No, México no es eso, el cine no es eso, el cine mexicano no es eso, da para más, tenemos tanto que contar y tú lo has dicho, ¿no? Tenemos historias, tenemos hechos reales, relatos reales, incluso si lo queremos ver como por el lado fantasmagórico, tenemos de dónde sacar. Historias. Y antes lo hacían, o sea, las historias del santo, las historias A lo mejor eran de... un poco raras Ajá, porque pues ¿sí? entraba el tema de los vampiros, las Ajá. momias, que pues es de alguna manera Ujú. Guanajuato, ¿no? Lo tenemos aquí, Sí. nuestras momias. No era nada malo, sí, No, no es algo de terror, solamente es algo que a lo mejor en épocas pasadas las envolvían pero y eso para... enterraban. ¿Y eso para qué sirve? Pues para que extranjeros Conozcan. conozcan nuestras raíces, conozcan Eh, lo que se vive Yo aquí, te puedo los apostar que miedos. los extranjeros vienen y dicen, ay, México tiene potencial en cultura, en gastronomía, en historia, en arte. Ahí tenemos una Frida Kahlo en Ajá. película. Ahí tenemos un, ¿cómo se puede llamar? Un Coco que hizo Disney. Apropiación cultural. Lo más hermoso de nuestro México y de nuestras raíces, la muerte. Hablamos de la veneración a la A la muerte, muerte. el festejar la muerte, el decir el Día de los Muertos vienen, nos visitan, estas tradiciones tan bonitas que tenemos, mejor otros proyectos, otros países se Se dan interesan cuenta. por eso tan Ujú. bonito, menos nosotros los mexicanos. Ahí tenemos la decepción de tres grandes cineastas, tenemos a Del Toro, Ujú. a Iñárritu Iñárritu y Cuarón. ujú. ¿Qué hizo Cuarón? Ahí tenemos un Gravity. ¿Qué hizo Del Toro? Ahí tenemos el laberinto del fauno, esta de la forma del agua, sí, ¿no? Se llama Ajá, la sí. forma del agua. Y también tenemos tan simple y tan sencillo, algo grande y espectacular, un mexicano dirigiendo una película tan grande como fue Harry Potter, Claro. que asciende y trasciende no nada más en México ni en Estados Unidos, es algo universal Harry Potter y aún así, ¿quién lo hizo? Un mexicano. Un Una mexicano. de las 8 películas fue dirigida por un mexicano. ¿Pero qué hicieron ellos? Irse del país para poder ser realmente reconocidos. Y lo triste es la forma en la que se fueron, ¿no? Porque primero No, hicieron cine aquí. sí, Guillermo del Toro hizo una película aquí en México, pero pasó, creo que secuestraron a su papá y se terminó yendo. Ajá. Aunado a eso, pues su película no tuvo éxito, o sea, la gente no compró. Imagínate la impresión con la que él se fue, el dolor de recordar que su país, donde nació, Le dio la espalda. secuestraron a su papá y aparte le dieron la espalda en su propia producción. Imagínate. Y de los otros dos, pues no sé mucho, pero vaya, me imagino que muchos actores así se han tenido que ir.
Así han tenido que cruzar el charco, buscando oportunidades, buscando nuevos horizontes, buscando donde sí les abran la puerta, ¿no? Estaba leyendo un comentario en Facebook de un muchacho que estudia cine, Ok. como él pues obviamente ha escrito guiones, o sea, es persona de barrio, y no hablo de un barrio peligroso, Sí, es no. persona que anda, Que como viene, todo, ¿no? ajá. Ajá, y sabe, conoce, ve, escucha, siente, todo, Se ¿no? apasiona. Sí, Creo que eso es lo claro, y importante, está la padre, pasión hacia sí, lo que haces. y ha escrito sus guiones y ha ido a tocar puertas y puertas y puertas. Y dime tú, ¿le han dado la oportunidad? Obviamente no, porque actualmente ya los productores mexicanos, ¿en qué se interesan? Solamente en eso. O sea, ya no buscan el cómo transmitir algo a la gente, a la audiencia, lo que hablábamos al principio. La gente busca recordar, la gente busca ser recordado, la gente busca el sentimiento. Y actualmente los productores mexicanos no te están dando Es eso. lo que me decías, Y ¿no? es Que les daban triste. cierto dinero, haz tu película. Ajá, sí. Se extinguió en el 2020 el fin de algo de un Como de un fondo, fideicomiso, ajá, como ajá, un fondo para las de cine películas. para las películas. Entonces, este fondo, bueno, estas personas, organización, le daban cierto dinero a los productores. Le decían, aquí está tu dinero y Haz aquí tu está tu película. ganancia. Tienes esto para hacerla. Y los productores dicen, ok, está bien, yo ya gané, no me importa hacer lo que está haciendo. Entonces yo me imagino que un día X estaban escribiendo un guión y dijeron, tómalo, así prodúcelo. Y obviamente es por eso que actualmente el cine mexicano sigue en pantallas. Porque, a ver, obviamente tú crees que venden taquilla, pues obviamente no. O sea, no deja. Hay estadísticas de que lo que ellos se gastan, menos de la mitad venden o menos de la mitad recuperan. Imagínate, o sea, está cruel, ¿no? Es lo que me decías, ¿no? Que el 90% Ajá, de las sí, películas jamás llegan a la jamás meta que llega. tendrían, Sí, ni ¿no? siquiera la inversión. Claro, el recuperado, o más bien la inversión máxima para una producción mexicana es $1,000,000. La inversión o la ganancia. Es la, La inversión, ok. la inversión. O sea, a ti te doy $1,000,000 para que tú inviertas en esta película. Cuando la película más, pero más barata en Estados Unidos es de 20 millones. Y yo digo, ay, pues una película como Raspacho, una película X, no, de John Wick, imagínate, o sea, Y John estamos Wick, hablando de sí, una película y claro, una saga grande. con saga, o sea, y que actualmente si saca una nueva película va a vender, pero, y justo en eso escuché un dicho que dice, baratito para el mexicanito, me encanta y es muy cruel, porque es cierto, nosotros nos comemos todo, tristemente nos comemos todo, ya no como antes, o sea, creo, ya no llenan salas, sí, ya no, pero al final de cuentas sigue vendiendo, y tal vez en cines no, pero en Y duran muy plataformas de pocos. streaming, claro. Duran muy poco. O sea, tú ves una película mexicana hoy, como la que Uh-huh. hablábamos que salió, la de las bodas. ¿Qué te gusta? En una semana ya no está. Uh-huh. O hay una en cada parte de la República Mexicana, en Sí, cada cine, justo. y ya dejó de Y existir. O con sea, no da para horarios mí. bien dispersos. Sí. Pero Y dime, tempranos, porque ajá, ya nadie va al cine a la 1 de sí, la no, tarde. ya nadie. Pero ¿qué tal VIX? VIX vende. Y Y un por buen, eso pero porque hay sigue. novelas. Pero películas, te apuesto que la gente sigue viendo películas. Pero fíjate que no solo VIX, antes recuerdo que Prime tenía, o tiene, de hecho sigue teniendo, una línea de películas del Mexicanas, oro, ¿no? pero era oro, o sea, de la pura época del oro, porque ahí llegué yo a ver Nosotros los Pobres, no, sí, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro, o sea, Los Tres Garcías, o sea, tenía esta gama, y Prime no es algo que digas, es mexicana el Uh-huh. streaming. VIX creo que sí es totalmente mexicana, sí tiene algunos películas extranjeras, sin embargo se aparta mucho o no tiene la gama que debería de tener del cine de oro. Claro. O sea, la hacen a una orilla. O sea, yo digo, Uh-huh. si realmente estudiáramos o nos gustaría estudiar cine o algo así, tendríamos que remontarnos, pero a los inicios, para realmente valorar todo el proceso y dejar de hacer tanta película barata. Basura. Porque es cierto, es basura. No sé de qué momento a qué momento. Bueno, de los 2000 para acá, porque todavía. Mira, la decadencia del cine mexicano fue en los 50. Muchos dicen, será cierto, será no, ¿Sabrá Dios? sabrá Dios Dios. que fue cuando falleció Pedro Infante, pues ahí ya fue el declive del cine mexicano. Que mira, tal vez sí, pero no era el actor.
sí era actor predominante, pero no era el único actor. No era el único, o sea, no, eran ajá, buenos claro. actores. Entra también la época donde entra Silvia Pinal, Silvia creo que no Pinal. estaba mal, o sea. Tenían a María Félix, una María Félix. O sea, María Félix era la mujer, yo digo que más venerada en esos tiempos. Pero el cine mexicano pues sí decayó como que dicen que fue cuando falleció Pedro Infante. Ya de ahí para acá, bueno, vemos como más géneros, ¿no? Que el cine de ficheras, que el cine de albures, nunca las he visto. Realmente creo que la época de, hoy en día le llamamos teiboleras, en ese entonces creo que eran vedettes. Vedettes, o sea, inclusive no necesitaban desnudarse, andar enseñando o cosas así para provocar cierta visualización en los hombres. Hoy en día hasta eso se ha ido en declive. Hoy en día un hombre no se satisface sino visualmente hablando, si no ve una mujer desnuda en un table. Yo digo, a mí me hubiera encantado, siendo sincera, haber entrado a un lugar, a un bar donde hubiera vedettes. O sea, porque eran bonitas, se arreglaban, tenían clases, se vestían. Eran elegantes, o sea, era lo elegante no solo de México, sino también del cine mexicano. Entonces, eso es lo maravilloso. Hablamos de la decadencia en todos los aspectos. Hablamos también, creo que el gobierno tiene mucho que ver en esta situación, en la determinación de esto sale, esto no. En cómo han querido limpiar su nombre cuando no. Han querido tapar el sol con un dedo cuando claramente no. Desde tiempos y tiempos y tiempos se ha visto cómo la política, cómo el gobierno pues ha sido piedra de tropiezo en muchas áreas del país. Y el cine no está, no se queda, no se salva. O sea, el cine también. Han habido películas donde, obviamente películas mexicanas, donde han mostrado como esta cruel realidad del gobierno, cómo maneja. No vamos lejos, la dictadura perfecta, ¿no? El que fue lo de la niña Paulette, el caso de la niña Paulette y otras cosas más. Pues hubo una serie de este caso, ves que decían muchos que justo está esa, hay otra donde hubo una película también muy buena donde hablan de la matanza de Tlatelolco, que fue mexicana totalmente. Nadie la peló. Sí. O sea, perdón, pero nadie le hizo caso. Y se me hace un tema extraordinario, increíble. Uno y creo que todos fuimos estudiantes en algún punto, no importa el grado, todos fuimos estudiantes. El desagrado por ver a las personas, la decepción de los padres, a ver cómo mataban a sus hijos, el tener que esconder a un estudiante. ¿Por qué escondes a un estudiante? Cuando deberías de andarse escondiendo, no sé, un ratero, un violador, un asesino. ¿Por qué el gobierno hizo en ese entonces esta situación de matar estudiantes y hoy en día no entran ni siquiera a agarrar un solo ratero o eso? Ahí es donde entra el poder que tiene el gobierno para poder crear mejores opciones, mejores oportunidades o quedarnos en lo que estamos, en no ser nada realmente. Los actores mexicanos tienen que brincar el charco para poder ser reconocidos. Tenemos una Salma Hayek, tenemos una Carla Souza, creo que son grandes, ambas son grandes actoras, pero sin embargo aquí no la sacaban de la risa, de lo cómico. Tenemos un Eugenio Derbez, no creo que sea el mejor, tampoco lo considero el peor, sin embargo creo que tiene un potencial y una imaginación y una creatividad impresionante. Creo que como puede sacar cosas chuscas, cosas de broma, creo que también puede sacar cosas buenas. Ahí tenemos Radical, ahí tenemos No se aceptan devoluciones. Creo que fue una buena película, palomera, pero buena dentro de lo mexicano. Radical nos habla de algo muy crudo. Para muchos fue, ¿cómo pueden? Pues, oye, eso pasa todos los días. Yo en lo personal conozco gente de 15, 12 años que trabajan para la mafia y ya no salen de ahí. ¿Quién te hace creer que eso es eso es mentira o que no existe? Como la misma secretaría, bueno, la de educación pública, les entra más en un examen que preocuparse porque los niños aprendan. Pero es que justo es lo que decían, no han cambiado la educación. Y no lo van a cambiar. No lo van a hacer, no les conviene tener gentes pensantes, porque al final del día una persona inteligente que realmente sepa lo que vale y lo que puede llegar a tener, acabaría con un gobierno totalmente. Con un poder. Exacto, entonces no conviene como tal entrar a un poder, no nos queremos adentrar a esto, simplemente es el poder que tiene para poder generar grandes mentes, porque las tenemos.
tenemos grandes doctores, tenemos grandes científicos, tenemos grandes cineastas, tenemos grandes cosas. ¿Por qué no podemos ser el próximo? Una película que digas arrasó con los Óscares. Una película que digas música tenemos, actores tenemos, dirección tenemos, guionistas creo que podemos llegar a tener. Entonces, imagínate una película tan buena mexicana que se lleve todos estas premiaciones. Una sola de ellas, dos de ellas. Y no necesitas adentrarte en ciencia ficción, no necesitas sacarte historias de la manga. Tú lo dijiste, solamente con mostrar lo que somos, lo que vivimos, y no precisamente pues cosas tristes, que también estaría bien para abrir los ojos, pero también vivimos como cosas buenas, ¿no? Una de las cosas malas, llegaste a ver, no es cine, pero es al final documental, el de las tres muertes de María, creo que se llama. Algo así, ¿no? No la he visto, te mentiría si te digo, ya la vi, sé de qué trata porque escuché el caso. Es muy buena. Sin embargo, no la he visto. Es muy buena. Está en Netflix, habla acerca de cómo una mamá primero empieza buscando a su hija y después termina siendo enterrada junto con su hija y junto con a su hijo, que también los asesinaron. Y dime tú, ¿qué onda? Y así puedes hacerte muchas y muchas y muchas y más y más y más películas. Vuelvo a lo mismo, está esa parte, pero también está la otra parte. Últimamente me han salido muchos reels de cómo con un tono sepia graban X cosa de la ciudad, ya sea el metro, ya sea gente caminando, y con inclusive música, hasta el basurero, el tamalero, y con música de Los Panchos, de Pedro Infante. Eso es bonito, porque a pesar de que vivimos en lo cotidiano, si vemos algo así en el cine, dices, wow, o sea, soy parte de lo cotidiano. Están proyectando una cinta que habla de mi vida y está padre, claro, ¿no? Y deberían de hacer eso. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque volvemos al mismo punto. A los creativos hoy en día no les importa transmitir más allá de solamente llenar sus bolsillos de dinero. Y es muy triste, o sea, de verdad es muy triste, porque creo yo que la decadencia en el cine mexicano va a seguir y va a seguir hasta que no haya un alto o hasta que no salga el primer valiente que diga, yo voy a hacer un cambio. Y no solamente un valiente, creo que también incluimos parte de la sociedad. ¿Por qué te conformas con ver algo tan pobre y tan decadente? Cuando puedes buscar más. ¿Por qué no llenas, no sé, qué te gusta? Ahí tenemos Harry Potter, llenaba salas. No de menosprecio Harry Potter porque soy fan de Harry Potter. Sin embargo, te llenaba salas. Pero tenemos claro y justo la Cineteca. ¿Cuándo ves una Cineteca a lo mejor en un gran estreno atarragada o que la gente se forme o haya funciones de medianoche porque es algo bueno? La Cineteca te proyecta arte y muy pocas personas lo hacen. De hecho, a veces siento que la Cineteca se convirtió como en algo de moda, ¿sabes? Muy romantizado, ¿no? Ajá, en mal plan. Ajá, sí, o sea, porque antes yo recuerdo que iba y nadie conocía la Cineteca, o sea, cuando yo iba a la Cineteca era mía, o sea, yo amaba la Cineteca, no había nadie iba, pero ya todo el mundo empezó a hablar de la Cineteca. ¿Qué está pasando? Ya van a abrir, ya abrieron otra Cineteca. ¿Qué va a pasar? Ya están abriendo otra en Chapultepec. ¿Por qué? Y no es porque realmente no creo que la mayor parte de la gente sepa que va. Simplemente creo que está de moda y por eso está creciendo esta área. Qué bonito sea que dentro de esto que está de moda se convierta y conozcan y vean, tenemos más, hay más que ver. Tenemos buen cine, a lo mejor no mexicano, pero hay buen cine, no solamente lo comercial, lo taquillero, lo palomero. También creo que depende de nosotros cambiar nuestra manera de ver las películas y a qué damos o no nuestro apoyo. Sí, y vaya, si las personas no quieren solamente comerse como un cine romántico, pues tenemos mucha tela de donde cortar. De terror. De la brujería. Tenemos, veíamos hace rato, ¿no? Un video de este youtuber de Yulai que entra, se fue a Toluca, entró aquí a Tepito, a lugares satánicos, ¿no? O sea, yo no estoy a favor de ni en contra de, sin embargo, o sea, hay cultura y existe, tanto existe el bien como existe el mal, como existe la brujería, como existen, o sea, sí, prácticamente hay cosas sobrenaturales, sobre paranormales, y todo esto creo que jala, o sea, entraría. Tú ven y pregúntame a mí qué cosas he vivido en este aspecto
Hay mucha tela de dónde Ocupo saber. cortar. Ocupo saber. El próximo El próximo podcast episodio. hablaremos justamente Sí. de las cosas de terror. Sí. Y es bonito porque el mexicano le gusta la muerte. Bueno, el mexicano, parte de su identidad está centrada en la muerte. Exacto. Y está bien. Entonces, si quieres saber más de eso o si quieres vender eso, vete a tocar puertas, vete a preguntar a la gente, vete al metro. En el metro te apuesto que una historia paranormal. Estoy segura que va a haber un gringo inteligente por ahí que venga y a no buscar tarda, eso, Si no es que ya se está produciendo. Si no ya es se que está ya anda cocinando. casa andando, porque algo me dice que si sabe que de dónde sacar, sácale de ahí. Sí, como antes, no sé, La Llorona, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de esa película de... Creo que sí era parte todavía de la época del cine mexicano. Fue de las primeras películas de terror realmente. Pero está chido, ¿no? Porque cómo te ayuda a conocer la historia de tu país, tu identidad. Sí, y todo porque eso, La ¿no? Llorona nuestra, ¿cómo es parte de una... Tiene un nombre que ahorita justamente se me olvidó. Las leyendas. Y no solamente es La Llorona, que el Nahual, que el Charro Negro, que el Chupacabras. que el Chupacabras y muchas más. Y se puede, pero falta de creatividad, falta de iniciativa y muchas ganas de hacerse rico. Muchas ganas. De que México salga adelante en esto. Sí. Pero pues dirían por ahí, diría nuestro podcast, es mucha tela que cortar también en este tema. Entramos a muchas ramas, dirían por ahí. Tanto series, novelas, la televisión, que cada vez también está del asco. Yo digo que hablemos de novelas para el próximo también. Ok, novelas y terrores será nuestro próximo. Novela. Marimar. Marimar. María la del barrio soy, la época de Talía. La más bella. Ándale, qué pobres tan ricos. Sí, Amor en custodia, por favor. No, y tanto de Televisa como de TV Azteca. Hay buenas sillas, hay buenas sillas. Hay buenas. Fue buena sangre que me dices. Oye, sí. ¿Cómo se llamaban estos? La gaviota, donde salía nuestra ex primer dama. Destilando amor, lo que la vida me robó. Tenemos que hablar de todo eso, pero ya será para la próxima, Mariana. Porque claramente sí hay mucha tela que cortar. Y lo vamos a cortar, poquito a poquito. Entonces, pero bueno, me dio mucho gusto estar contigo, platicar contigo. Creo que nos faltó abarcar más temas, pero poquito a poquito. No tenemos el tiempo nulo, limitado, pero haremos otra segunda sección. Sí, claro que sí. Adiós. Nos vemos, Mariana. Muchas gracias. Bye.